Bueno, pues voy a hablaros del síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan forma parte del grupo de enfermedades hereditarias del tejido conectivo. En ellas, la matriz del colágeno, que es una de las proteínas más importantes del organismo, se encuentra afectada. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos otras como el Ehlers-Danlos, la artritis laxa o la osteogénesis imperfecta. Se produce por una mutación heterocigota en el gen FBN1, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15, y codifica para la fibrilina 1, que es la proteína esencial del tejido conectivo. La deficiencia estructural en esta proteína va a conducir a un incremento en la producción de factor de crecimiento tumoral beta, que está en relación con la formación de aneurismas aórticos, y esto, como veremos más adelante, tendrá una importancia en el tratamiento de la enfermedad. En general, no hay una correlación entre el genotipo que se detecta y el fenotipo que expresa cada individuo. Es una enfermedad con herencia autosómica dominante y penetrancia completa. En un 75% de los casos vamos a encontrar que el paciente tiene antecedentes familiares, pero existe un 25% de casos que son mutaciones, se producen por mutaciones de novo. La prevalencia es aproximadamente de 1 entre 5.000 habitantes y afecta por igual a hombres y a mujeres. Fue descrita por primera vez en 1896 por Antoine Bernard Jean Marfan a través de una niña con alteraciones musculoesqueléticas. Desde entonces se ha avanzado mucho en el conocimiento de la enfermedad y se han descrito manifestaciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, oftalmológicas, pulmonares y cutáneas, así como en tegumentos. Se puede manifestar a cualquier edad, pero hay una amplia variedad persona a persona, es decir, tiene una gran heterogenicidad fenotípica, incluso dentro de una misma familia. Es una enfermedad con dificultades diagnósticas, ya que las mutaciones en el gen FBN1 no son específicas para esta enfermedad y se han encontrado en otras fibrilinopatías, como vemos en esta tabla y que ahora veremos más detalladamente. Por otra parte, los hallazgos clínicos son edad dependientes, es decir, los niños no expresan completamente las manifestaciones y muchas veces no cumplen criterios diagnósticos de la enfermedad a edades tempranas, por lo que en ellos habría que hacer un seguimiento evolutivo para llegar al diagnóstico. Algunas de sus manifestaciones clínicas son también frecuentes en la población general, por ejemplo, el prolapso de la válvula mitral. Como he dicho, tiene una importante variabilidad fenotípica entre distintos individuos y sus síntomas muchas veces se solapan con los de otras enfermedades del colágeno. El diagnóstico definitivo no se realiza con el análisis genético molecular, ya que este test tiene, aparte de una escasa disponibilidad, una detección imperfecta de la mutación, ya que se han descrito de 600 a 1000 mutaciones distintas de este gen. En 1986 surgieron los primeros criterios diagnósticos de enfermedad de Marfan que se basaban en datos clínicos. Muchos de ellos estaban presentes en la población general, por tanto el diagnóstico estaba sobredimensionado. Se necesitaban criterios más estrictos para definir este síndrome. En 1991 se descubre la base molecular de la enfermedad y empiezan a desarrollarse unos criterios más estrictos, más exactos, que son los criterios de Genn, que nos dan la confirmación diagnóstica hasta en el 90% de los casos. Ahora los veremos. El diagnóstico se realiza si el individuo cumple al menos un criterio mayor en al menos 2 sistemas afectos y aparte un tercer sistema afecto, con un criterio mayor o menor de este sistema. En caso de historia familiar o genética compatible, es decir, mutación en el gen FBN1, sería suficiente con que el individuo cumpliera un criterio mayor de un sistema y o afectación de un segundo sistema. Pero estos criterios no son válidos tampoco en menores de 18 años. Bueno, estos son los criterios de Genn, clásicos. Vemos cómo se clasifican por sistemas: esquelético, ocular, cardiovascular, pulmonar, piel y tegumentos y dura madre. Tenemos los criterios mayores de afectación y los criterios menores. Estos criterios se han realizado en función de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Estas son, en cuanto al sistema esquelético, el hábito marfanoide. Los individuos suelen tener aracnodactilia, como vemos en la imagen, suelen tener un aumento del segmento corporal inferior sobre el superior y una fascies típica, como vemos aquí en la imagen, con dolicocefalia, que es un incremento del diámetro anteroposterior del cráneo, retrognatia, enoftalmos, fisuras palpebrales con inclinación inferior e hipoplasia malar. Es una fascies muy característica de la enfermedad.
En el sistema ocular, la manifestación más frecuente sería la luxación del cristalino, como vemos en esta imagen, pero aparte hay otras manifestaciones como las cataratas o glaucoma en menores de 50 años, desprendimiento de retina, iris o músculo ciliar hipoplásicos, anormalidades corneales e incremento axial de la longitud del globo ocular. Las manifestaciones del sistema cardiovascular son las principales causantes de la morbimortalidad en estos pacientes. Y se caracterizan, sobre todo, bueno, estos serían los criterios mayores de Ghent en el sistema cardiovascular, por dilatación de la raíz aórtica, 2 desviaciones estándar superior a la media poblacional en mayores de 20 años y 3 en menores de 20 años, con afectación de los senos de Valsalva. Esto se manifiesta a una edad temprana y más en hombres que en mujeres. En este ecocardio podemos ver cómo la raíz aórtica en un corte que pasa por los senos de Valsalva se encuentra dilatada. Y por otra parte, otra manifestación sería la disección de la aorta ascendente. Otras alteraciones serían el prolapso de la válvula mitral, que en estos pacientes tiene una prevalencia de entre el 55 y el 69%, en comparación con el 2% de la población general. Dilatación de la arteria pulmonar proximal principal, calcificación del anillo mitral en pacientes con menos de 40 años y dilatación de la aorta abdominal o descendente torácica en menores de 50 años. Actualmente, con las nuevas técnicas profilácticas de reparación del arco aórtico, esta sería la principal causa de mortalidad en los pacientes con síndrome de Marfan. Y todas estas manifestaciones se pueden diagnosticar mediante ecografía transtorácica. Por otra parte, la ectasia dural, que se caracteriza por un ensanchamiento del saco dural, como vemos en la segunda imagen, y del canal espinal con afectación en ocasiones de las raíces nerviosas. Produce síntomas como lumbalgia, cefalea, debilidad, disminución de la sensibilidad y dolor rectal y púbico. Se agrava en supino y mejora con el decúbito y también se agrava con la edad. Otras manifestaciones serían la hiperinsuflación pulmonar, como vemos en la imagen, las bullas apicales. Aquí también vemos cómo la aorta se encuentra tortuosa. Bueno, pero los criterios de Ghent clásicos tienen una serie de limitaciones, que sería que no han sido todavía suficientemente validados, no pueden ser aplicados en pacientes menores de 18 años, requieren pruebas diagnósticas a veces caras y especializadas y actualmente hay muchas enfermedades que se incluyen en el diagnóstico diferencial de Marfan, cuyos síntomas se solapan con los de esta enfermedad y que hacen mucho más difícil el diagnóstico. Por tanto, surgen los criterios de Ghent modificados. Con estos criterios solamente se necesita cumplir 2 manifestaciones, una cardiovascular, que sería la dilatación de la raíz aórtica por encima de 2 desviaciones estándar de la población general, y la subluxación o luxación del cristalino. Con estas 2 manifestaciones sería suficiente para el diagnóstico de enfermedad de Marfan. En ausencia de alguna de las 2 o de ambas, la presencia de la mutación en el gen FBN1 clásica y la combinación de una serie de hallazgos sistémicos que ahora vamos a ver serían necesarias para el diagnóstico de la enfermedad. Además, en estos criterios se considera ya el diagnóstico en niños y se define el concepto de enfermedad del tejido conectivo inespecífica y síndrome de Marfan emergente o potencial. Aquí vemos los criterios de Ghent modificados y las manifestaciones sistémicas de las que hablaba, entre las que se encuentran el signo de Rist y Thun, que ahora veremos, pectum carinatum, deformidad en el retropié, neumotórax, ectasia dural, protrusión acetabular, reducción del segmento superior, de la relación entre el segmento superior e inferior y aumento de la brazada, sin escoliosis severa, escoliosis y o cifosis toracolumbar, hallazgos faciales, estrías en la piel, una miopía de más de 3 dioptrías y prolapso de la válvula mitral. Este sería el signo de Rist, que sería con una mano o poner el pulgar al dedo meñique rodeando la muñeca y que ambos dedos se superpongan entre ellos. Y el signo de Thumb sería o poniendo el pulgar a la palma de la mano y cerrando el puño, que el pulgar sobresalga del borde ungueal. A mí me sale. Bueno,
Y estos serían los criterios de síndrome de Marfan emergente, serían pacientes jóvenes con historia familiar y estudio genético no diagnóstico, con una puntuación sistémica en los criterios de GEN modificados menor de 7 o dilatación de la raíz aórtica con un Z-score mayor de 3. Y la enfermedad del tejido conectivo inespecífica se daría en pacientes jóvenes sin historia familiar, con un score sistémico menor de 7 y dilatación del arco aórtico con un score menor de 3, con solo un sistema afecto, por ejemplo, el esqueleto. Bueno, el diagnóstico diferencial de esta enfermedad lo hemos de realizar con otras enfermedades del colágeno, con o sin afectación del gen FBN1, con enfermedades que tengan hallazgos clínicos comunes que se solapen con los de la enfermedad de Marfan, y según el motivo de consulta por el que el paciente es remitido a nuestra unidad o a nuestra consulta, vamos a diferenciar las entidades en aquellas con afectación predominante cardiovascular, oftalmológica o sistémica. Y ahora vamos a ver una por una todas las enfermedades que entran en el diagnóstico diferencial. En esta tabla podemos verlas todas con la condición que define la similitud con Marfan, el síntoma más característico, los síntomas sistémicos que se superponen con la enfermedad de Marfan, que suelen ser manifestaciones esqueléticas, y el gen afectado, que en muchos casos es el FBN1. En primer lugar, vamos a ver el grupo de enfermedades con afectación cardiovascular. En ellas tenemos el fenotipo MAS, que son las siglas de prolapso mitral y miopía, dilatación de la raíz aórtica, pero sin progresión, es decir, el arco aórtico estaría dilatado pero no progresaría como en la enfermedad de Marfan, alteraciones cutáneas, estrías que no se expliquen por la ganancia de peso, manifestaciones esqueléticas, y tiene una herencia autosómica dominante, a veces con mutación del gen FBN1. Por tanto, en estos pacientes, si el gen es positivo, podríamos estar ante un síndrome de Marfan emergente y habría que realizar un seguimiento para poder hacer el diagnóstico más adelante, en algún caso. Por otra parte, tenemos el síndrome del prolapso de la válvula mitral, que como su nombre indica, se define por prolapso mitral con puntuación sistémica menor de 5 en los criterios de GEN modificados. Y en estos criterios, en estas manifestaciones sistémicas, se debe incluir aracnodactilia, pectum excavatum y escoliosis. En este caso, la dilatación aórtica y la luxación del cristalino excluirían el diagnóstico. Tenemos el síndrome de válvula bicúspide aórtica, el síndrome de Loeys-Dietz, que tendría una herencia autosómica dominante, con una alteración en el gen TGFBR1 y 2, que sería más agresiva que el síndrome de Marfan, ya que en esta enfermedad hay un alto riesgo de disección y rotura aórtica a edades más tempranas que en el síndrome de Marfan y sin parámetros previos que lo prevean. Aparte, los pacientes tienen muchas manifestaciones comunes con Marfan, como aracnodactilia, dilatación aórtica y aneurismas, prolapso mitral, pectum excavatum o carinatum, escoliosis, cifosis, y tienen articulaciones flexibles, pies planos y ectasia dural. En este síndrome hay una tríada característica que sería tortuosidad arterial con aneurismas y disecciones en arterias diferentes a la aorta, hipertelorismo y una úvula ancha o bífida con paladar hendido. Esto es muy característico de este síndrome. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, que sería también un síndrome con herencia autosómica dominante, con una mutación en el gen COL3A, que puede afectar a la aorta en todo su recorrido, así como arterias de mediano calibre. Tendría síntomas cutáneos por fragilidad vascular, como equimosis y hematomas, y sus complicaciones afectan al 25% de los pacientes antes de los 20 años y al 80% antes de los 40. Y aparte de las complicaciones vasculares, roturas arteriales y disección, fístulas carotidocavernosas, accidentes isquémicos y hemorragia, tendríamos complicaciones digestivas, perforación espontánea del colon sigmoide, rotura hepática y esplénica y de distensia de suturas, y obstétricas, rotura uterina o vascular durante el embarazo. Por otra parte, he metido aquí al síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3, antiguamente, que ahora se llama tipo hipermovilidad, que se basa en una hipermovilidad articular con 5 o más puntos en la escala de Beighton, que sería esta que tenemos aquí. Aparte, los pacientes tienen una piel suave y aterciopelada, con hiperextensibilidad, y ausencia de fragilidad cutánea o de tejidos blandos que sugeriría otros tipos de Ehlers-Danlos. También hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial.
Por último, como entidades con afectación vascular, tendríamos el síndrome de tortuosidad arterial, que se basa en una tortuosidad grave con estenosis y aneurismas de la aorta y arterias de mediano calibre, y el síndrome de aneurisma torácico y disección familiar, con una predisposición genética a aneurismas de la aorta torácica o disecciones, que se presenta a una edad un poco más temprana que en la población general, 56 años versus 64 más o menos en la población general, y a veces tiene herencia autosómica dominante, aunque en este caso, en esta enfermedad hay una baja penetrancia y una expresión variable del cuadro. Bueno, en cuanto a los síndromes que debemos incluir en el diagnóstico diferencial, cuya afectación principal es la oftalmológica, tenemos, en primer lugar, la ectopia lentis familiar, que también tendría en su forma autosómica dominante una mutación en el gen FBN1 y tiene afectación ocular y esquelética, y solo se diferencia de la enfermedad de Marfan emergente por el seguimiento clínico del paciente. Por tanto, una vez más, en estos pacientes con ectopia lentis familiar tenemos que hacer ecocardio transtorácica frecuente, sobre todo en pacientes, como he dicho, con herencia autosómica dominante porque tienen el mismo gen mutado que en la enfermedad de Marfan. Otro cuadro sería la ectopia lentis et pupillae, con herencia autosómica recesiva, en la que hay presencia de remanentes en la membrana pupilar sin afectación cardiovascular o esquelética. En este caso solo sería oftalmológica. Tenemos además el síndrome de Weil-Marchesani, que tendría la misma mutación en el gen FBN1 en su forma autosómica dominante, pero en este caso los pacientes tendrían una estatura baja y braquidactilia, que serían opuestos a las características de Marfan, y rigidez articular con anormalidades oculares. La homocistinuria, que es una metabolopatía que incluye retraso mental y trombosis, más luxación del cristalino, que sería la característica que define su similitud con Marfan, y se puede excluir por análisis de aminoácidos en la orina. Y por último, el síndrome de Stickler, que son pacientes con hábito marfanoide, con afectación ocular, con subluxación, aunque es poco habitual, subluxación del cristalino, degeneración vítrea, glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina, y además pueden tener prolapso de la válvula mitral. Y por último, los cuadros de afectación sistémica, pacientes con hábito marfanoide, tendríamos 4 entidades. El síndrome de Beals, que es una fibrilinopatía autosómica dominante con mutación del gen FBN2, son pacientes con hábito marfanoide, aracnodactilia, orejas arrugadas, contracturas en articulaciones mayores y talla baja. Y tienen dilatación aórtica en los senos de Valsalva, o sea, a nivel de los senos de Valsalva, como los Marfan, pero en este caso no habría progresión ni disección. El síndrome de Sprintzel-Goldberg tendría rasgos comunes con Marfan, alteraciones faciales, pectum excavatum o carinatum, escoliosis y aracnodactilia, y tienen una alta incidencia de retraso cognitivo, que en el Marfan no estaría presente, con una baja frecuencia de enfermedad vascular. Serían un poco las diferencias. El síndrome de Lujan-Frins son pacientes con hábito marfanoide, retraso mental, dismorfia facial y alteraciones del comportamiento, y en este caso estaría ligado al cromosoma X. Y el síndrome de Katz, que es el acrónimo en inglés de campilodactilia, estatura alta y pérdida de audición. Bueno, pues este sería el diagnóstico diferencial. Pues según he visto es una oposición del dedo meñique al resto de los dedos, así, más o menos. ¿Los dedos de la mano? Los dedos normales y en los dedos de la mano. Del pie creo que, bueno, no creo que no, yo solo he visto de la mano. Es una forma así del meñique. Y ahora vamos a ver cuál sería el protocolo de evaluación de estos pacientes. Cuando este paciente nos llega a la consulta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en la primera consulta, como a todos los pacientes, hay que hacer una historia clínica detallada, con una exploración física completa, y en esta exploración ya vamos a ir aplicando los criterios de Genn, para ver cuáles cumplen. Tenemos que dar información al paciente de qué es el síndrome de Marfan, y aconsejarle sobre ajustes en el estilo de vida para que pueda reducir el daño a la aorta. Debemos realizar consejo genético, como veremos, realizando un árbol genealógico y una recomendación de estudio familiar. Debemos iniciar el tratamiento de forma precoz y realizar un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Si está indicado, daríamos profilaxis de endocarditis, según los casos. En la primera consulta, las exploraciones iniciales que debemos realizar sería una analítica completa con electrocardiograma y una ecocardiografía. Debemos realizar un examen ocular completo para ver qué manifestaciones oculares tiene el paciente
y realizar una resonancia o TAC de columna lumbar para descartar ectasia dural. Aparte, una radiografía de tórax, columna y caderas. Y en consultas sucesivas, ya un poco viendo la evolución del paciente, deberíamos realizar el estudio genético, muy importante, un ecocardiograma, que si la raíz de la aorta en el paciente tiene menos de 45 milímetros sería con frecuencia anual, si es mayor de 45 milímetros la realizaríamos cada 6 meses, y si el diámetro es normal durante varios exámenes se puede realizar cada 2 años. Un examen de aorta completa, como he dicho antes, al menos una vez. Si no lo hemos realizado en la primera consulta, se debe realizar después. Un examen ocular, según la sintomatología del paciente, anual o bianual. Y controles con cirugía cardíaca o cardiovascular si el paciente ha presentado disección aórtica. Aparte, hay que hacer controles semestrales o anuales en una consulta monográfica donde se le pueda explicar al paciente los factores de riesgo cardiovascular, intentar controlarlos y darle consejo genético, etc. En cuanto al tratamiento, siempre se han utilizado betabloqueantes, porque se ha visto que disminuyen la presión del pulso y la contractibilidad miocárdica, entonces mejoran las propiedades elásticas de la aorta, sobre todo cuando la aorta tiene un diámetro inferior a 40 milímetros. Ahora mismo, el tratamiento profiláctico con betabloqueantes está indicado de forma precoz y se debe mantener tanto antes como después de la cirugía aórtica en caso de que ésta se realice. Pero recientemente en el New England ha aparecido un artículo en el que se estudia el papel de los ARA2 en la dilatación de la raíz aórtica en estos pacientes. Se basa en lo que he comentado al principio de la sesión, que la deficiencia estructural en la fibrilina 1 conduce a un aumento del factor de crecimiento tumoral beta que produce dilatación aórtica, y los ARA2 se ha visto que podrían actuar sobre esta vía, reduciendo la dilatación aórtica. Entonces, en este estudio se incluyeron 18 pacientes pediátricos con síndrome de Marfan, se les dio ARA2, en su mayoría losartán, y se les siguió durante 12 a 47 meses, tras el fracaso de otras líneas de tratamiento con betabloqueantes. Y se vio que la tasa de dilatación de la raíz aórtica se redujo con el tratamiento convencional de 3,5 centímetros más menos 2,8, de 3,5 más menos 2,8 milímetros al año de progresión de la dilatación con tratamientos previos, a 0,4 más menos 0,6 milímetros al año con ARA2, y el resultado fue estadísticamente significativo. Pero este no era un ensayo clínico, por lo tanto, estos hallazgos requieren confirmación con un ensayo clínico aleatorizado. Por otra parte, el tratamiento de las complicaciones sería la cirugía profiláctica cuando el diámetro de la raíz aórtica en los senos de Valsalva sea mayor de 5 centímetros, que se realizaría resecando el segmento dilatado de la aorta ascendente y examinando la válvula. Si la válvula está afectada, se realizaría la técnica de Bonovental, que sería resección de la válvula e injerto de Dacron con válvula mecánica incorporada o biológica que se suturaría al anillo aórtico. Y esto tiene una supervivencia después de esta cirugía del 93, 91, 84, 75 y 59% a los 1, 2, 5, 10 y 20 años respectivamente después de la cirugía. Y es una operación con muy poca mortalidad perioperatoria. En los centros especializados es del 1,5% solamente. Se ha visto que el aumento de la presión sistólica es un predictor importante de muerte tras la cirugía y que el índice de masa corporal y el tabaquismo fueron predictores también importantes de reoperación. Por tanto, muy importante insistir en el seguimiento y control de los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Debemos aconsejar sobre cambios en el estilo de vida, decirles que no hagan ejercicio extenuante, que hagan actividades de bajo riesgo como andar, bicicleta estática o tenis, y que eviten actividades de riesgo más alto como fútbol, footing o culturismo, porque aumentaría el riesgo de daño a la aorta. El consejo genético que debemos realizar pues pasa porque es una enfermedad de herencia autosómica dominante, por lo tanto una persona con un cónyuge afectado tiene una probabilidad del 50% de transmitir la enfermedad a sus descendientes. Por tanto, debemos ofrecer siempre reproducción asistida con diagnóstico preimplantacional o realizar diagnóstico prenatal con biopsia coriónica o amniocentesis. Y por último, el pronóstico. Antes, la expectativa de vida, que está condicionada por las manifestaciones cardiovasculares, era en el año 72 de 45 años y en el 95 ya pasó a los 72 años gracias en parte a los tratamientos con cirugía profiláctica del arco aórtico.
Esta es la bibliografía que he utilizado. Y nada, decir que las enfermedades raras son minoritarias, pero sus pacientes son numerosos, entonces debemos conocerlas bien para intentar ayudar a estos pacientes y tratarlos y mejorar su calidad de vida.